Buenos días. En este espacio realizaremos una exposición sobre los aspectos más relevantes en la perspectiva de género. Nos acompañan mi persona, Diana Patricia Suárez Ricardo, Marciana Pérez Paternina, Adaluz Villadiego Navarro y César Augusto Hernández Pérez. En la siguiente presentación se tiene por pretensión generar una primera aproximación de la teoría de la perspectiva de género en el marco del programa de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Para ello, se intenta dar respuesta a 3 preguntas problematizadoras que responden al objetivo de la actividad en cuestión. Primera, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Segunda, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Tercera, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Se destaca que las 2 primeras responden a hechos sociales enmarcados en lo histórico, por lo cual se decidió desarrollar como si fuese una sola pregunta problematizadora, y la última resultó más acertado afianzar y desarrollar al final del ejercicio en la medida que aterriza en el contexto propio de nuestro quehacer profesional y laboral. Claramente, la categoría de análisis principal es el género. Se debe hacer la siguiente precisión. En las ciencias sociales se utilizan 2 términos distintos para referirse a las diferencias biológicas y aquellas construidas socialmente. Estos son sexo y género. Aun cuando ambos se relacionan con las diferencias entre hombres y mujeres, las nociones de género y sexo tienen connotaciones distintas. El sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosomáticas de los seres humanos, que los definen como hombres o mujeres. Son características con las que nacen y son universales, es decir, comunes a todas las sociedades y culturas, y son inmodificables. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico con base a la diferencia sexual. Y sus rasgos se han ido moldeando a lo largo de la historia de las relaciones sociales. Comúnmente se asocia a género aquel concepto que alude a las diferencias construidas socialmente entre hombres y mujeres y que están basadas en sus diferencias biológicas. Gracias. Definiciones desde distintas perspectivas. Desde la parte antropológica, el género ha sido definido como la interpretación cultural e histórica que cada sociedad elabora en torno a la diferenciación sexual. Esta interpretación da lugar a un conjunto de representaciones sociales, prácticas, discursos, normas, valores y relaciones que dan significado a la conducta de las personas en función de su sexo. Desde la parte psicológica, el género es definido como el proceso mediante el cual los individuos biológicamente diferentes se convierten en mujeres y hombres mediante la adquisición de atributos que cada sociedad define como propios de la feminidad y la masculinidad. En este sentido, el género es la construcción psicológica social de lo femenino y lo masculino. Desde la perspectiva psicológica, el género articula 3 elementos básicos: la asignación de género, la identidad de género, el rol de género. La asignación de género corresponde a la realización en el momento de nacimiento de la persona a partir de la apariencia externa de sus genitales. La identidad de género corresponde al esquema ideoafectivo más primario, consciente e inconsciente de la pertenencia a un sexo y no al otro. El rol de género es el conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado.
No obstante, como categoría de análisis, el concepto de género es utilizado por primera vez en las ciencias sociales en 1955, cuando el antropólogo John Money propone el término gender role, rol de género, para describir los comportamientos asignados socialmente a los hombres y a las mujeres. En 1968, el psicólogo Robert Storr definió que gender identity, la identidad de género, que no es determinada por el sexo biológico, sino por el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cada género. En los años 70, el feminismo anglosajón impulsó el uso de este concepto para enfatizar las desigualdades entre hombres y mujeres y que éstas son socialmente construidas y no biológicas. Por lo tanto, distinguir la diferenciación social determina por el sexo cromosómico, gonadal, hormonal, anatómico y fisiológico de las personas y de las interpretaciones que cada sociedad hace de ellas. Permite una mejor comprensión de la realidad social, permite demostrar además que las características humanas consideradas femeninas son adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social. En los años 80, el género se comenzó a ser utilizado por diversas disciplinas de las ciencias sociales, porque demostró ser una categoría útil para eliminar con mayor precisión cómo la diferencia biológica se convierte en desigualdad entre mujeres y hombres, colocando en el terreno simbólico, cultural e histórico las determinantes de la desigualdad entre los sexos. Ahora bien, ¿qué se entiende por perspectiva de género? Es una forma de mirar la realidad, identificando los roles y las tareas que realizan las mujeres y los hombres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellas y ellos. Permite conocer y explicar las causas que la producen y con ello formular medidas, políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc., que contribuyan a superar las brechas sociales producidas por la desigualdad de género. La igualdad de género en principio es un asunto de derechos humanos. Requiere que tanto mujeres y hombres tengan el mismo trato a los beneficios, obligaciones y oportunidades. Desde una perspectiva histórica, desde el siglo XX se destacan eventos de innegable trascendencia para la consolidación del enfoque o perspectiva de género. Convención sobre los Derechos del Niño CDN. Los países que ratifican la Convención están obligados a tomar medidas para que los derechos de la infancia se cumplan en su territorio, elaborando leyes, creando instituciones de protección. Plataforma de Acción de Beijing. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995, logró una asistencia sin precedentes. 17.000 participantes y 30.000 activistas llegaron a Beijing para participar en la inauguración, pese a su gran diversidad y distintas procedencia mundial. Compartían un único objetivo, la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres en todas partes. Toma el reconocimiento de derechos y la transversalización de género o incorporación de la perspectiva de género y desde allí produce un nuevo enfoque para el diseño de políticas públicas con perspectiva de género. Se trata de una estrategia para incorporar las preocupaciones y experiencias de todas las personas en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas y programas en todas las esferas. Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de sus decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación. Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer entró en vigencia en 1981 y define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Convención de Bilindú para 1994. En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Por educación entendemos aquel proceso encaminado a formar personas para que se incorporen a la sociedad, como seres de conocimiento, habilidades y actitudes éticas, y con una gran capacidad para convivir con el otro. Por educación entendemos aquel proceso encaminado a formar personas para que se incorporen a la sociedad, como seres de conocimiento, habilidades y actitudes éticas, y con una gran capacidad para convivir con el otro. En atención a que las evidencias estadísticas denotan inequidad entre hombres y mujeres, nos surge una pregunta, y es por dónde empezar para acabar con tales inequidades. Y la respuesta más acertada no es otra que por la educación formal en las escuelas, por la única razón que la escuela es una de las instituciones en donde se aprende y se practican condiciones de género. Aprendizaje que puede perpetuar la condición, pero también la educación puede ser un espacio de reflexión y transformación de esos patrones limitantes. Definitivamente, el principal error de la escuela como institución no es otro que el diseñarse desde el androcentrismo. El androcentrismo no es otra cosa que ver el mundo desde el punto de vista de los hombres, el cual se caracteriza por la formulación absurda en cuanto al análisis de la realidad, las selecciones de los conocimientos también se hacen desde el androcentrismo en nuestras escuelas. Por ejemplo, los saberes que han sido desarrollados principalmente por mujeres han quedado tristemente excluidos. Pero más preocupante aún es encontrar que en la atención que el profesorado otorga a hombres y mujeres hay cierta diferenciación. Se ha encontrado que a los niños se les da mayor importancia y se les escucha, mientras que a las niñas son sometidas al hostigamiento por parte de los niños. Así también a los hombres se les confiere el desarrollo de las tareas de mayor trascendencia social, económica y política, mientras que a las mujeres se les confina las tareas domésticas y procreadoras, que en definitiva son muy importantes, pero que han sido despojadas de su valor real desde la cultura patriarcal en la cual aún vivimos. Ahora bien, en función de lo anterior, esto es, desde la teoría o enfoque o perspectiva de género, podríamos identificar tres grandes vertientes o modelos en educación. Uno, el modelo de educación tradicional, el cual ya todos conocemos, y en el cual, analizado desde un enfoque o perspectiva de género, se tiene que ubicar a los hombres y a las mujeres en espacios sociales que se piensan naturales e inmutables. El otro modelo sería el modelo de educación liberal, un modelo en el cual el pensamiento respecto a las mujeres tiene tintes feministas. Propone que se concedan a las mujeres los mismos derechos y la misma protección de las leyes. Y por último, planteamos un modelo educativo con perspectiva de género, el cual debe tomar en cuenta ciertos atributos. Por ejemplo, uno es la redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en la esfera pública y privada. La otra sería la justa valoración de los distintos trabajos que realizan las mujeres y los hombres. Así también la modificación de ciertas estructuras sociales, reglas, horarios, mecanismos, prácticas y valores que en definitiva reproducen desigualdades entre hombres y mujeres. Y por último, el fortalecimiento del poder
de gestión y de decisión de las mujeres, tanto en lo público como en lo privado.